Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde. Vamos a dar inicio a esta nueva materia, como lo es la neumatología. Vamos a entrar en clase, en contexto. Vamos a estudiar la vida del espíritu y de los espíritus. Luego de haber culminado la materia de Cristología de alta crítica, uno de los análisis que Dios me permitió hacer sobre este material es que una vez que estudiamos a Cristo, una vez que Cristo vino, estuvo con nosotros, muere y resucita, Él está con los discípulos, ¿cuántos días? A ver si me lo recuerdan, ¿cuántos días estuvo Jesús con los discípulos luego de haber resucitado? 40 días, eso es correcto. Y se fue, pero antes de irse, en Hechos 1:8, ¿cómo es que dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, pero no sé qué eran, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta lo último. Entonces, vamos a estudiar, ya que conocimos, nos falta socializar, sobre Jesús, vamos a estudiar sobre el ser, que vino en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, pero que lamentablemente muchos todavía están pidiéndole que venga en sus canciones rapiditas, en coro y en diferentes otras canciones que se están cantando, en las cuales creo que usted se va a dar cuenta que no debe seguir cantando esas canciones porque están descontextualizadas, están fuera del ranking, de la realidad, de lo que ya es una realidad. Eso es como que nosotros nos pongamos ahorita a orarle a Dios y a pedirle a Dios que envíe a Jesús. Pregunto, ¿será lógico, será razonable que le pidamos a Dios que envíe a Jesús a salvar al mundo? Ok, ¿será que le podemos pedir a Jesús que se deje crucificar? No, porque ya eso sucedió. ¿Estamos claros en eso? Entonces, Jesús muere, resucita, se va, está sentado ¿a dónde? A la diestra del Dios Padre Todopoderoso. ¿Y a quién envió para que esté con nosotros? A ese hermoso Espíritu Santo, y de él es que vamos a estudiar, y vamos a esta clase número 1 de lo que es la neumatología. Vamos entonces a la introducción del tema. Si me amáis, Jesús hablando, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, oiga, para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, oiga, porque mora, escucha la expresión, con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Eso está en Juan 14, 15 y 18. Mi pregunta es, para el momento que Jesús dice esto, pregunto, ¿ya él había muerto y resucitado? ¿Estamos aquí en clase? Voy otra vez, pregunto, respóndanme allá. Para el momento que Jesús dice esto, en el capítulo 14, versos 15 y 18, ¿ya Jesús había muerto y había resucitado? No, eso es correctísimo. Entonces, debemos de entender, escúcheme, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, debemos de ubicarnos, oiga, en el contexto, aproximadamente ver bajo qué sacerdocio se dijo esto, ¿sí? ¿En qué lleva a Jesús a decir lo que está diciendo? Las promesas que están acá y lo que encierra lo que es el texto. Entonces, vamos a analizar un poquito este texto bíblico. Jesús no ha muerto, no ha resucitado. Estamos en Juan 14. Y dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el término guardar mandamientos, obedecer, es un término que usted lo va a conseguir constantemente bajo el sacerdocio de Aarón. ¿Sabe por qué? Porque allá, para mostrar que le servíamos a Dios, para mostrar que estábamos en obediencia a Dios, había que
obedecer lo que se conocía. El obedecer se les contaba como fe. No es que había fe, pero hubo fe en el Antiguo Testamento. Fe como fruto, no. Hubo fe, sí, como don. Manifestaciones del don de fe se dieron en el Antiguo Testamento, pero el fruto no, porque Jesús no había muerto, no había resucitado y no había transferido la vida eterna a nadie, y el Espíritu Santo no moraba en absolutamente nadie por ahora. Estamos acá, Jesús diciendo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. ¿Quién está hablando de interceder? El gran sumo sacerdote Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro. Ese término otro es uno similar a mí, pero que no soy yo. Otro que tiene las mismas capacidades, la misma potencialidad, la misma habilidad, el mismo poder, el mismo señorío, pero que no soy yo. Ese es el término otro. En el término griego es paracleto o paracletón. Ahora, dice, os dará otro consolador. Escuchen lo que viene. Para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que usted se pelee con la suegra? ¿O hasta que la suegra se pelee con usted? ¿Hasta que usted se mete una bola de chimó por allá? ¿O se mete un trago de miche caliente? ¿Hasta qué? Hasta siempre. Vea la promesa. Entonces yo no entiendo por qué hay algunos cristianos que luego que cometen algún pecado, alguna falta, y vienen a buscar restauración, que es el deber ser, uno de los alegatos que ellos dicen, uno le pregunta, hermano, ¿y por qué lo hiciste? Hermano, porque me sentí solo. Ya va. ¿Qué dice Dios aquí en su palabra? ¿Que su espíritu estaría hasta cuándo? ¿Hasta que viniera la tentación? ¿Hasta que se me presentara la oportunidad de pelear, de robarme la plata o de estar con la mujer o el hombre que no es mi? En el caso de las mujeres, ¿no? Aclaro por si acaso. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Ahora, el detalle está que esta promesa por muchos años la hemos ignorado. Y cuando nosotros como personas, como cristianos, tenemos etapas en las que nos sentimos solos. Sí, yo he pasado por ahí. No crea que es usted solo, que es usted sola. Hay etapas en las cuales yo me he sentido solo. Pero, oiga la expresión, yo me he sentido. Cuando hablamos de los sentidos, estamos hablando del espíritu o del alma. Del alma, por supuesto, los sentidos están en el alma. Entonces, cuando usted se siente solo y usted comienza a darle rienda suelta a esa soledad que usted cree que le está agobiando, usted cree que anda en el espíritu o anda en el alma. ¿Ya está dándose cuenta? Entonces, cuando usted se sienta solo, usted está viendo en usted una manifestación del alma, no es del espíritu. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Darle rienda suelta al alma o atajarla? Y sacarle, pegarle por el cachete este texto bíblico. Para que dejemos de ser almáticos y seamos lo que realmente debemos ser, entes espirituales. Amén. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir el espíritu de verdad? Ok, según el texto acá, porque no le ve ni le conoce. Pero ya va, ¿usted lo ve y lo conoce? ¿Usted ha visto el espíritu alguna vez? No, el espíritu no se ve, se percibe. El término es se percibe. El detalle es que ese lenguaje tenemos que irlo aprendiendo poco a poco. Cuando hablamos yo siento, estamos hablando del alma, pero cuando hablamos del espíritu se habla de percibir y no es un espíritu de sospecha. ¿Sí? No es un espíritu de sospecha. Ajá, ahora, el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros, en el caso suyo y mío, le conocéis, porque mora, oiga, porque mora con. ¿Por qué Jesús dice mora con? Analicemos un poquitico esto. ¿Por qué Jesús dice mora con vosotros? Con es en el entorno, con es afuera, con no es dentro. ¿Sabe por qué Jesús dice esto en este momento? Porque el Espíritu Santo estaba en él, pero no estaba en los discípulos. Moraba con, pero estaba en él.
pero después que él muriera y resucitara y ellos aceptaran el plan de salvación, entonces ya no iba a morar con, sino en ellos. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, en el caso de usted, ¿mora con usted o mora en usted? Ajá, porque ya nacimos de nuevo. Entonces, mora con vosotros, y oiga, aquí está la promesa, y estará en vosotros. ¿Cuándo es que va a estar en vosotros? Bueno, cuando yo muera, cuando resucite, y les imparta a ustedes la vida eterna. No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Aquí está la promesa. No dejaré huérfano, orfanos. ¿Cuándo y en qué momento de la edad de las personas una persona es huérfana? Escúcheme esto. Tenemos niños huérfanos, tenemos adolescentes huérfanos y tenemos adultos, hombres huérfanos también, ¿sabe usted? Pero tenemos niños que no son huérfanos, tenemos adolescentes que no son huérfanos y se les murió papá y mamá. ¿Cómo así entonces? Explíqueme esa. Sociológicamente no hay una edad para decir que un individuo es huérfano. Tiene que ver con una condición. Es decir, cuando usted, como hijo de alguien, depende íntegramente de ese alguien, mamá o papá, y ese alguien se murió, ¿usted cómo queda? Huérfano. Pero si usted, como hijo, se le murió el papá y la mamá, pero usted no depende de papá y mamá, nunca dependió de papá y mamá, niño, adolescente o adulto, usted nunca dependió de ese señor o de esa señora, se murieron ellos y usted no es huérfano. ¿Sabía que la orfandad tiene que ver con dependencia? ¿Están aquí o se fueron? Como que venimos muy rudos hoy, ¿verdad? Ahora tenemos gente huérfanos en el espíritu, en el alma o en el cuerpo. Donde la gente se hace huérfano. Hay huérfanos espirituales. Estoy preguntando solamente, no estoy afirmando. ¿Hay huérfanos físicos? Sí. ¿Hay huérfanos psíquicos? Sí. Pero espiritualmente no hay huérfano. O eres hijo o no eres hijo. No existe más. Porque cuando hablamos de la espiritualidad, estamos hablando de Dios. Y Dios es el Todopoderoso. Y Dios no tiene hijos huérfanos. Que tiene hijos que se comportan como huérfanos porque no conocen el padre que tienen. Ese es otro problema. Pero para eso estamos aquí. Para aclararle a usted que así como hablábamos del verbo que era omnipresente, así tenemos al Espíritu Santo que vino en representación de Jesús, en este caso, y de Dios, y por causa de la presencia de la morada del Espíritu en nosotros, es imposible que hayamos huérfanos espiritualmente. Pero por desconocer quiénes somos, qué tenemos y qué podemos, y por falta de practicar eso que somos, que tenemos y que podemos, entonces muchos de nosotros nos comportamos como huérfanos. Eso es otra cosa. ¿Están aquí? Ok. Entonces, hay huérfanos físicos o psíquicos. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener, cuidado de no contristar o apagar al Espíritu. Este es un trabajo y una área en la cual la iglesia o usted y yo como iglesia debemos estar muy importante. Ahora el problema, una vez que como iglesia apagamos al Espíritu Santo, ¿quién lo enciende? ¿Quién lo prende? Esa es la otra, ¿no? ¿Estamos en capacidad de apagar al Espíritu? Sí. Escúcheme esto. El Espíritu Santo, una de las cualidades y capacidades de él es que es todopoderoso. Pero ese Espíritu Santo que es todopoderoso es todo un caballero también. Y como todo un caballero, él no va a forzarte ni a forzarme a mí a que haga lo que yo no quiero ni me propongo. Entonces, escúchame esto. Ese Espíritu Santo que es todopoderoso, yo le puedo impedir
que haga a través de mí lo bueno que Él quiere y sabe hacer. Con todo y que yo no soy todopoderoso, podemos atajar al todopoderoso Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos hechos con libre albedrío, libre decisión. Le entregamos nuestra vida a Cristo, ya somos salvos, sí, pero seguimos teniendo libre albedrío. Por eso es que usted ve hombres de Dios, mujeres de Dios, hombres que su nombre y mujeres que su nombre está inscrito en el libro de la vida, pero que usted los ve cometiendo pecados sociales y morales todavía. Porque el libre albedrío sigue con ellos y con ellas, y seguirá con ellos. Y el que determinó santificarse, ese va a ser un adorador. ¿Sabe por qué? Porque la adoración tiene que ver con algo que sale de mí voluntariamente, y lo hacemos por amor, no por miedo. Amén. Ahora, debemos de tener cuidado de no contristar o apagar al Espíritu, según lo registrado en Efesios 4:30 y Primera a Tesalonicenses 5:19. Una de las formas de contristar y apagar al Espíritu, oiga, viene como resultado de no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde, y por consiguiente es dejarlo inoperante, y esto se debe a la falta de conocimiento que la iglesia en su mayoría tiene acerca de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dejó establecido que bajo ningún concepto, oiga, debemos ignorar nada de lo que tenga que ver con el Espíritu. No quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera a Corintios 12:1. Debemos dejar en claro que originalmente no se escribió así. Está escrito como sigue: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los, oiga, asuntos que tengan que ver con el Espíritu, incluyendo los dones espirituales, que es la segunda materia que vamos a dar después de esta, porque yo quiero que usted no cometa el error que yo cometí, porque los que me enseñaron a mí, me enseñaron y me motivaban a orar, a ayunar y a procurar los dones. De paso, es bíblico, ¿sí? Pero nunca me enseñaron y nunca me hablaron del Señor de los dones. ¿Quién es el Señor de los dones? El Espíritu Santo. Entonces yo fui el hombre que al comienzo de mi vida ministerial, al comienzo del desarrollo de mi vida como cristiano, anhelaba, deseaba, oraba, clamaba, pedía por los dones, pero desconocía al que los entrega. Ahora, cuando yo me acerco a Dios por el interés de algo y no me acerco a Él por lo que Él es, eso es acercarse a Dios con una mente de prostituta o con una mente prostituida. Porque a mí me interesa lo que el tipo trae en la mano o lo que trae en el bolsillo. El tipo no me interesa. Ese es el caso de la prostituta en el prostíbulo. Llega un hombre, esa no le interesa si ese hombre es casado, si es soltero, si es profesional, si el dinero que trae para gastarlo ahí es el dinero de los hijos, es el dinero de la esposa, es el dinero de las medicinas de su madre, es el dinero de el pago del alquiler, de sus compromisos. No le interesa si se lo robó, de a dónde atracó para obtenerlo, a ella le interesa, es el dinero que el tipo trae en la mano. ¿Quién es él? Eso no importa. Él llegó, la usó a ella lo usó a él, porque ahí no hay amor. Ahí hay uso de parte y parte a cambio de dinero, porque gratis no es. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios por el interés de lo que Dios me puede dar, entonces eso es acercarse, eso es querer servirle a Dios con una mente de prostitución. ¿Están aquí o se fueron? Ahora, cabe destacar que la ignorancia, además de ser un arma que Satanás está usando en contra de la iglesia, también es un instrumento que cercena, entre otras cosas, el ascenso, el promover la bendición y el progreso de la iglesia en el espíritu.
La ignorancia trae como resultado, oiga, cautiverio y destrucción. Isaías 5:13 y Oseas 4:6. ¿Sabe cómo dice Oseas 4:6? Que un pueblo al cual él pertenecía cayó en cautiverio. Pero lo que me llama la atención de Oseas, no sé si alguien lo busca rapidito por ahí, Oseas 4:6, lo que me llama la atención del caso es que yo hice un análisis sobre el texto, porque el texto dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces mi pregunta fue, ya va, y es que el autor de este pueblo, el que hizo este pueblo, fue tan irresponsable que no le dejó conocimiento a este pueblo para que fuera cautivo. Pero el texto sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿cómo? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Ya va. Entonces, no es que no había conocimiento, sí había conocimiento, y el conocimiento lo tenían ¿quiénes? Los sacerdotes. Entonces la sentencia viene, por cuanto desechaste el conocimiento, la sentencia viene, yo te desecharé del sacerdocio. Y me desentenderé de tus hijos. Es duro el asunto. Y no es que no había conocimiento. Sí hubo. Lo que pasa es que hubo irresponsabilidad por parte del sacerdocio, que eran los que manejaban la ley, los que tenían la Torá, los que manejaban los libros y los que tenían acceso a las escrituras. Pero eso pasaba allá. Ahorita aquí todos tenemos la Biblia. ¿Alguien puede decir algo? Ajá. Todos tenemos acceso al internet. Todos tenemos acceso a la escuela. Amén. Y los que no se proponen venir es por flojo. Díganle que dije eso yo. Está grabado de todos modos. Entonces, y es porque, escúcheme, falta seriedad y responsabilidad en sus vidas espirituales también. Porque Dios y su palabra son uno. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Dios y su palabra son uno. Y cuando mi amor se destaca y cuando yo le dedico tiempo a invertir en la palabra, de verdad amo a Dios. Pero cuando yo no dedico tiempo a escudriñar, a estudiar, a analizar y a meditar la palabra, mi amor está muy lejos de Dios. Yo estoy acercándome por los beneficios que Él me pueda dar, pero no porque lo amo genuinamente. ¿Alguien puede decir algo? Allá y por lo mínimo. Ok, hay muchas cosas que Dios ha querido hacer en su propósito con la iglesia por medio del Espíritu, pero lo ha detenido, oiga, la ignorancia. Es decir, hay una gran cantidad de cosas, señoras y señores, que Dios quiere hacer a través de la iglesia y en la iglesia, pero hay una cosa que detiene, escúcheme, al Todopoderoso hay algo que lo detiene. Acabamos de leerlo. ¿Qué es lo que lo detiene? La ignorancia. Y la ignorancia en este tiempo no es por falta de que no haya conocimiento, ni porque no haya quien enseñe. Es porque la gran mayoría de los que están en ignorancia no se proponen, no quieren. No hay esa pasión, no hay esa responsabilidad consigo mismo. Porque muchos dicen, es que yo no tengo ministerio. Ahora, ¿quién te dijo a ti que tú toda la vida vas a estar sin ministerio? ¿No crees que es mejor que te prepares ahorita que no tienes ministerio? Y si Dios determina colocarte un ministerio, ya estás preparado para llevar a cabo y ejercer el ministerio. O si Dios no te da un ministerio, te lo digo, será mucho mejor que no te lo dé. Porque los que nunca sabíamos que es un ministerio, anhelábamos, queríamos, pero ya después que sabemos y entendemos que es un ministerio, si Dios no nos hubiese escogido, sería mejor para nosotros. Para que lo sepan. Pero el detalle es que Dios no le pregunta a uno si uno quiere ministerio, sino que ¡pum!, se lo encarama y ya. ¿Y qué le queda a uno hacer, Hipólito? Echa para adelante, no hay de otra. Entonces mi consejo es, para los que no tienen ministerio aún, prepárese, porque no se sabe si Dios se enamora suyo. Y si no se enamora, mucho mejor. Pero si se enamora, ya usted va a estar preparado. Ahora, este conocimiento no le sirve solamente para usted ejercer un ministerio. Esto le sirve a usted para moverse mejor en sus negocios, para moverse mejor en su familia, para desenvolverse mejor en su
en su finca, en el área donde usted esté, donde Dios lo tenga. Porque el conocimiento no estorba. ¿Sabía eso? Y es muy útil. Ahora, la ignorancia en la que ésta vive, la iglesia o parte de la iglesia, en relación a los asuntos del espíritu, debemos tener en cuenta que el conocimiento de la verdad es un elemento de cooperación que Dios usa para el beneficio de la iglesia y a su vez es un arma que el creyente tiene en contra de Satanás. Escúchame esto, el conocimiento es un arma que Dios va a usar para el beneficio tuyo en todas las áreas. Y también es un elemento que Dios puede usar a beneficio de tu familia, a beneficio de tu esposa, a beneficio de tus hijos y a beneficio de todos los que te rodean en todas las áreas. Ahora, la ignorancia es todo lo contrario, es un arma que Satanás tiene para fregarte la vida a ti mismo. El conocimiento es un arma que Dios tiene para que tú te ubiques donde debes ubicarte y ubiques al diablo donde debes ubicarlo también. Sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer. En primera de Samuel 3:7 se registra que Samuel no había conocido a Jehová por causa de que la palabra no le había sido revelada. Por falta de conocimiento, un hombre dejó de conocer a Dios con todo y que ministraba en el templo. Escúcheme, Samuel, o en este caso Elí. Samuel fue llamado ¿cuántas veces? 3. Pero en las 2 primeras veces no sabía quién lo llamaba. Pero el otro mayor, el jefe, el que debía saberlo todo, tampoco sabía nada. ¿Cómo andaban? Ellos estaban como el chico que llegó a trabajar en una finca y entonces uno hablaba un poquito más que el otro, ¿no? Y entonces el que estaba hablando le preguntan, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, yo no sé hacer nada. Yo estoy dispuesto a que me pongan a hacer todo lo que usted quiera, pero yo no sé hacer nada. Y le preguntan al otro, ¿y usted? Yo soy el ayudante de él. Así estaba Samuel en cuanto a lo espiritual. ¿Ustedes no quieren esos obreros allá? Entonces, resulta que Dios, por fin, se le aclaró el asunto. Y el hombre, después de varias insistencias, es que captó el hombre que posiblemente era Dios que estaba llamando a este muchacho. Pero si en la primera llamada hubiese entendido, no hubiese adelantado y mejorado el tiempo, no hubiese ganado más tiempo al tiempo. Entonces, entienda esto. Cuando hay en nuestro tiempo ¿cuántos hay en nuestros tiempos ministrando en el altar y no tienen conocimiento del Espíritu Santo? Algo similar a lo que se dio en los 12 discípulos de Juan el Bautista, cuando Pablo le preguntó si tenían conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Ellos le respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Los discípulos de Juan, unos discípulos que Juan tenía, porque el detalle es que Juan no tenía este mensaje, no tenía esta enseñanza. Los discípulos, en el caso de Juan, ellos obedecían todo lo que Juan decía y esa obediencia se les contaba como fe. Ahora, una vez que ya Jesús muere y resucita y hay que pasar al otro nivel, al otro sacerdocio, hay que salir del sacerdocio de Aarón y pasar al sacerdocio de Cristo. Ya no es por obedecer, ya es por la fe. Entonces, una vez que suele suceder esto, Cristo se va al cielo y deja a la persona del Espíritu Santo. Y ahora seguimos bajo el sacerdocio de Jesús, pero ahora no nos movemos en obediencia, sino en fe, y la fe pues me lleva a la obediencia. Entonces Pablo se consigue por allá un grupo de estos hombres y les pregunta que si ellos ya han recibido el Espíritu. Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eso está en Hechos 19:2.
reitero, este es un denominador común en un gran porcentaje de nuestros feligreses, en nuestras congregaciones, incluyendo, o escúcheme, al liderazgo, la falta de conocimiento en el seno de la iglesia en relación al Espíritu Santo no se da por la falta de información que hay en el texto sagrado, ya que desde Génesis 1, 2 hasta Apocalipsis 22, 17 se tiene información de la tercera persona de la deidad. Toda Biblia está impregnada o saturada de una vasta información del Santo Espíritu. Jesús dijo que bajo la ignorancia no se podía ser efectivo en las cosas que hacemos. La ignorancia nos limita. Jesús dijo, de lo que sabemos, hablamos, y de lo que conocemos, testificamos. En Juan 3:11, el apóstol expresó algo similar. Dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera a Corintios 13:9. Nunca podemos ir más allá de lo que conocemos, Nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce. Por consiguiente, ¿cómo se lleva una vida en el Espíritu? Oiga, si no se conoce la persona del Espíritu Santo, ¿cómo puede hacer su vida al Espíritu Eterno aquellos que, siendo su morada, no lo conocen a Jesús? Entienda esta parte. ¿Cómo puede hacer su vida el Espíritu Eterno en aquellos que, siendo su morada, no conocen al morador, que en este caso es el Espíritu Santo? Jesús en Juan 14:18 dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Cómo dijo? No os dejaré, repita conmigo, huérfano. Es decir, usted no es un huérfano. Es más, escúcheme algo. Jesús hizo una obra redentora y vicaria que ya no tiene marcha atrás. Es decir, un supuesto negado que Jesús decida descarriarse. La salvación que usted tiene, ¿usted la pierde? Si Dios es Dios, no. Ahora, si Dios es un payaso, entonces, sí. Pero el Dios del cielo no es ningún payaso. Es un ser que lo que dijo lo cumple. Y como ya es una realidad, lo que Él, Jesús y el Espíritu Santo decidieron en cuanto a la salvación, ya eso es algo suyo. Si Jesús decidiera descarriarse, que yo sé que eso no va a pasar nunca, un supuesto negado, la salvación que ya usted tiene es una realidad. Nadie se la puede quitar. Nadie se la puede quitar. Ok. ¿No han asustado todavía, no? Ahora, no os dejaré huérfanos. Esa es la promesa. Vendré a vosotros y estaré en vosotros. Por supuesto, está aquí hablando del Espíritu. En este pasaje, Jesús se refiere a la asistencia que obtendríamos de Él en la persona del Espíritu. El término huérfano es del griego orfano, de donde se deriva el término castellano orfanato o orfanatorio. Ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, es estar en el abandono, sin ningún tipo de recurso. Esta es la vida de un hijo de Dios cuando no toma en cuenta la vida, oiga, del Espíritu Santo. Vive a la deriva, sin dirección, sin recurso, sin propósito, vive totalmente aislado de la verdad y por consiguiente su destino es el fracaso. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer.
Como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. El detalle está, bueno, pero Jesús, luego de estar 40 días con los discípulos, ascendió al tercer cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y le digo algo, Jesús está imposibilitado de venir a aparecérsele a la iglesia. ¿Sabe usted eso? Tamaño de locura, dijo usted, pastor. Jesús está imposibilitado de venir y presentársele a la iglesia. Es más, no tiene necesidad de eso. ¿Sabía por qué? Porque al Espíritu que nos dejó, Él cubre todas esas demandas. Y lo dejó porque Él cubría todas esas demandas. Ahora, ¿qué hago yo rogando y pidiéndole a Dios que se me aparezca en un culto, diciéndole a Jesús que venga y que me muestre las heridas en sus manos, las del costado y todo, y ignorando al Espíritu Santo que Él dejó? ¿Usted ha leído alguna vez la historia del rico y Lázaro? Al final, por allá, cuando el rico ya se da cuenta que no hay salvación, que no hay escapatoria para él, ¿qué es lo que dice? Padre Abraham, pero envía a Lázaro entonces a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanitos que no quiero que vengan aquí. ¿Qué le dijo el padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. La pregunta es, si Dios le hiciera caso a los caprichos de la gente, en este caso, y levantara a Lázaro y viniera Lázaro resucitado y se le presentara a los 5 hermanos del rico, ¿qué les iba a hablar? ¿Qué les iba a enseñar? La ley y los profetas, porque eso era lo que se necesitaba para evitar de ir al sitio. Si ya estaba hecho todo. Pero a veces los ricos, ellos quieren dárselas de sabrosos, ¿no? ¿Y cómo los aplaudimos nosotros los pobres, que son los que nos fregan la vida? Cosa seria, ¿no? No tengo nada en contra de los ricos, no, porque yo para allá voy. Tampoco a los pobres, porque de allá vengo. Ajá. El detalle está, escúcheme, que nosotros, cuando hay algo que ya está hecho, no tenemos que estar inventando. ¿Cómo nosotros cómo nos catalogarían a nosotros? Que nos pongamos a rogarle al pastor que nos dé un techo, que nos dé un sitio donde dar la clase aquí en este lugar. Sí hay de sobra, aquí, allá y allá. ¿Qué nos van a decir? ¿Ustedes están? ¿Sí? Ok. El detalle está que si tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué necesitamos a Jesús? Si la obra vicaria que Jesús tenía que hacer, ya la hizo, ya está listo. ¿Qué tenemos que hacer? Gozarla, disfrutarla, conocerla como la estamos conociendo en la materia que vimos. Y creerla, confesarla, hablarla, caminar en ello. Y una vez de que estemos montados en eso, como ya lo estamos, entonces ahora nos montamos en esto. Amén. Porque Jesús se fue y se sentó a la diestra del Padre. Y reitero, está imposibilitado de que venga y se nos aparezca en un culto. ¿Sabe usted eso? Para eso dejó al Espíritu Santo. Sea usted y sea yo responsable ahora con el Espíritu Santo y no nos pongamos como el rico a pedirle al padre Abraham que levante a Lázaro otra vez y que venga a enseñar lo que ya dejó escrito. ¿Quién? Moisés y los profetas. Entonces, si ya tenemos acá la asistencia del Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que pedirle a Dios que se nos aparezca? ¿Y por qué tenemos que pedirle a Jesús que venga a auxiliarnos? Si el que nos debe de auxiliar ya está con nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer. Para aplicarlo, conocido. Para poder disfrutarlo, que ya es una realidad. Así como estamos aquí disfrutando esta platabanda. Amén. Así como pronto vamos a disfrutar allá arriba, el techo más arriba. Amén. Así mismo, entonces tenemos que disfrutar lo que ya Dios hizo. Ahora, ¿qué es un sistema? ¿Se recuerdan eso? Que fue la primera materia, lo primero dicho. ¿Qué es un sistema? Repita después de mí. Es el conjunto de normas y principios que se han establecido, que al conocimiento y la aplicación de ellos se alcanzan los objetivos. Dios en su trabaja, valga la redundancia, bajo un sistema. Comenzó Jehová trabajando.
luego envió a Jesús y ahorita estamos en la era y en el tiempo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo va a terminar su trabajo, luego nos entrega en las nubes del aire, eso lo vamos a ver en escatología, luego nos entrega en las nubes del aire, 7 años se queda el Espíritu Santo aquí solito trabajando otra vez, mientras Cristo está con nosotros en el tercer cielo, juzgándonos, galardonándonos, llevando a cabo las bodas del Cordero. Se le da inicio a la fiesta de las bodas y regresamos con Cristo a la tierra nuevamente a celebrar la fiesta de las bodas del Cordero. Y ahí el Espíritu Santo se queda calmado por un poco de tiempo y ahí va a regir sobre toda la tierra, nuevamente es Jesús. Pero por supuesto, los tres siempre han trabajado juntos. Imposible, imposible, imposible que uno esté por allá, el otro por acá, no. Ellos trabajan cooperativamente. El detalle es que usted y yo tenemos que irnos ejercitando y aprendiendo qué es cooperativo, porque nosotros por naturaleza somos competitivos. ¿Sí? Y tenemos que pasar de ser competitivos a ser cooperativos. Sin mí, nada podéis hacer. Leo estas 4 líneas y nos paramos la clase. Si el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesús como el Paracleto, le decía ahora, entonces es lógico que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer en el propósito de Dios. El Espíritu Santo es el poderoso agente ejecutivo de la dualidad del Dios Padre y del Dios Hijo. Ellos nada van a hacer, oiga, en la congregación de los santos sin la intervención del Espíritu Eterno. Por causa de estas verdades que se han dicho en la introducción, nace la necesidad de preparar este seminario que nos servirá de gran ayuda, para ser eficaces en la vida del Espíritu. Escúchame esto. Dentro de nuestros hogares hay un error garrafal. Mujeres de hogar que están casadas ya y las que van para allá también. Escuchen esto. Dentro de nuestros hogares hay un error garrafal que se está cometiendo. Hipólito y compañía. Muchos de nosotros, después de que hemos tenido hijos, le hemos dado más prioridad a nuestros hijos que a nuestras esposas. Viceversa. Muchas esposas, después de haber tenido hijos, le dan más prioridad a sus hijos que a su esposo. Garrafal error. Y muchos tienen una razón egoísta, que es esta. Es que esos hijos, esos sí tienen mi sangre. Ese hombre no tiene mi sangre. Y viceversa, puede decir el hombre también. Y hasta cierto punto es una realidad. Pero pregunto yo, ¿quién carrizo te hizo esos hijos? Pregunto yo nada más por ahí. Es decir, ¿quién fue el primer amor entre esos hijos y tú? ¿No fue ese hombre? ¿No fue esa mujer? Entonces, ¿por qué vamos a torcer las cosas? Otro de los denominadores comunes que viene más adelantico. Una vez que esos muchachos crezcan, se enamoren, se van. ¿Con quién vas a quedar? Si se portaron bien los dos, si fueron entendidos, si fueron inteligentes, te quedarás con ese hombre o te quedarás con esa mujer, y si no, te quedarás solo. Porque los hijos, cada uno van a su lado. Dios Padre hizo su trabajo. Dios Hijo hizo su trabajo. Ahora tenemos al Dios Espíritu. O asumimos el conocimiento y el desarrollarnos en él y con el Espíritu, o vamos a estar pelando yo. Porque Dios no va a bajar a atenderlo a usted. Jesús no va a bajar a atenderlo a usted. Ya le dejó al Espíritu Santo. Amén. A Moisés y a los profetas tienen similar. Es que Dios no tenía amor, que no pudo resucitar a Lázaro y enviarlo a que le hablara a esos 5. No, es que por el amor que Dios tiene y que es, ya había mandado a escribir a los profetas lo que escribieron.
y a Moisés y a todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que este individuo estaba emborrachado en su riqueza y en su vagancia, y los otros también, y no le paran, ese es el problema de ellos. Ya el de Dios estaba listo, resuelto. Entonces, viceversa ahorita. Tenemos al Espíritu Santo. Amén. Problema de nosotros conocerlo como debe ser. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima clase.